Agradecemos la presencia entre nosotros de Melanio Paredes, alto dirigente del PLD, propulsor de la corriente institucional dentro de esa organización, con una postura muy firme respecto a lo que estaba sucediendo dentro de ese partido y también exministro de Educación. Melanio, hubo reunión del Comité Central, se aprobaron una serie de acuerdos. Comparte con nosotros qué fue lo que se aprobó y si a tu juicio eso es salida o solución al problema. Efectivamente, gracias Adalberto, Toribio. Muy buenos días a los amigos que nos ven y nos escuchan. Se ha dicho que la política es arte y es ciencia. Es ciencia porque del estudio de los fenómenos sociales, económicos, tú haces planteamiento en el orden político. Y es arte porque tú tienes que comunicar y saber comunicar. Pero la actuación o el teatro por sí solo no resuelve el problema, porque tú vas perdiendo credibilidad. Y la ciencia, si tú no la combinas con acciones prácticas, entonces puede quedar desconectado. Sobre todo los partidos que buscan impactar las masas. Entonces, lo que ha acontecido en nuestro partido es que en los últimos tiempos ha habido más actuación que ciencia. Ha habido posiciones que uno puede calificar de interesante, de que llevan una imagen de unidad que no es real. Por eso tú ves que en la reunión del comité político hay muchas sonrisas, se celebran los cumpleaños, pero en definitiva el conflicto permanece. ¿Qué aconteció el pasado sábado? Una situación que es de puja por el poder y que se presenta como posiciones antagónicas entre una modalidad de competencia interna frente a otra. La tradicional en el PLD, que es la de que sus miembros, sus afiliados, deciden quiénes son sus representantes en los puestos de elección popular, como también en los puestos de elección interna. Y naturalmente esa posición contraria, que todo el mundo sabe que la lidera el presidente de la República, de que una mayor participación de la ciudadanía en estos procesos internos asegura más democracia. Sin desmontar lo que todo el mundo conoce, y es que estamos hace mucho tiempo bajo un modelo clientelar en el que tiene mayor capacidad de acarrear votos, tanto en lo nacional como en lo interno, se queda con el triunfo. Esa es la realidad. Entonces usted no me puede hacer un análisis. Y eso fue lo que pasó ayer. Usted no me puede hacer un análisis de que más gente votando, más gente participando es indefectiblemente más democracia. ¿Qué ocurrió? Ustedes me van a entender muy bien. Ese debate viene desde que se comenzó a hablar de la ley de partidos. Y precisamente el año pasado, en una reunión celebrada en la primera semana de octubre, el comité político, que no pudo resolverlo y no podía tampoco decidirlo, porque ellos son mandatarios, ellos no son el partido, decidieron enviar ese debate a una comisión de especialistas. Transcurrió un año, no hubo tal comisión de especialistas. Finalmente, en agosto, deciden entonces dejar en libertad a los congresistas para aprobar la ley. Y evidentemente la ley se pasó. La ley 3318, no con el voto unificado de todo el partido, sino con el voto de una fracción parlamentaria, la que sigue el presidente Fernández del partido, con los votos del partido opositor PRM. Y se pasó la ley. Las normas en las instituciones o en los estados modernos no son para colgarlas en la sala de la casa como un certificado. Las normas son para cumplirlas. Y además, y en esto ustedes van a estar de acuerdo conmigo, no se puede hablar de la supremacía de la ley frente al estatuto, al margen de ver cómo esa ley conecta con la Constitución de la República. Pero ¿cómo evalúa Melanio los resultados de la reunión de ayer? Bien, la contradicción que no se pudo resolver en el grupo de los 34 se llevó para ser resuelta en el grupo de los 614. ¿Y se resolvió? Y no se resolvió, se pospuso. ¿Cómo así? Se pospuso. Porque en definitiva, cuando tú ves los análisis hoy
de una serie de articulistas que se nutren de infidencias que le dan los propios miembros del comité político. Y voy a citar un solo caso. Cuando tú ves la columna del reputado periodista Orlando Gil en el Listín Diario, te das cuenta cómo piensa una fracción del comité político que vacula entre el decreto, el poder de decreto de Leonel o el poder de decreto de Danilo. Y cuando tú lees eso, te das cuenta que lo que hubo allí fue actuación conforme ellos lo interpretan. Y efectivamente... Pero esa no era la salida más salomónica. No es duradera. Y yo digo, los buenos PLDistas anhelamos la unidad, pero la unidad verdadera, no la unidad ¿Cuáles son cosmética. esos buenos PLDistas, Melanio? Porque a usted lo aplastaron ayer, la corriente institucional fue aplastada en esa reunión. Hay un escenario de 34 integrantes del comité político que han concentrado todo el poder partidario y el poder gubernamental. Hay un segundo eslabón que es el comité central con 607 miembros, de los cuales asistimos unos 560 el sábado pasado, que reproduce la misma correlación de fuerza. Solamente 2 miembros, incluyendo a Melanio. No, fueron más, pero hubo conteos. Allí se armó una parafernalia con todos los equipos de la Junta que se quedaron como arbolitos de Navidad sin encender. Entonces, no hubo conteo. Nadie puede decir, ahí yo, que estuve en el escenario y vi quienes estaban en mi fila y vi quienes nos separaron y vi una persona que conjuntamente conmigo nos correspondió elaborar los estatutos del partido o limpiar lo que salió del 8º Congreso, que salió y es un ferviente seguidor del presidente Fernández y salió indignado y no votó por eso. Naturalmente, ¿qué suplanta este tipo de actitudes responsables? El teatro. El teatro. Y a mí me correspondió decirle al presidente que no era la fiesta de la unanimidad, porque solo se concibe unanimidad en el poder omnímodo, en la dictadura. En la democracia hay disidencia, y esa disidencia y las posiciones de minoría deben ser escuchadas al menos. ¿Qué ha pasado ahora? Que en el escenario de 34, que el presidente Fernández se ingenió para que no se votara, se llevó al escenario de los 607, que tampoco se votó, porque la aclamación no es un modelo de votación en nuestro partido. En nuestro partido hay, desde toda la vida, sufragio universal, directo y secreto. Y en el caso de esas instancias, al menos hay conteos de votos. ¿Y por qué Leonel Fernández apoya eso? A favor o en contra, y entonces se cuentan los votos. Allí no hubo conteo de votos. ¿Por qué Leonel Fernández apoyó eso? Porque se pospuso una vez más y ahora, en lugar del escenario de los 34 o de los 614, se lleva al escenario de los 2.800. Sencillamente. Y le puedo decir... Eso no es del Congreso. El último evento, no el Congreso, eso no es el Congreso. Esa es una plenaria del Congreso que tiene que llevar posiciones orgánicas de los presidentes intermedios. El 26 de junio o el 30 de agosto del 2015 fue la última vez que se reunió esa plenaria. Y en esa plenaria, conforme esta acta, que responde a sus incidencias, estaban convocados 2.831 miembros del partido, integrantes, que son los 600 del Comité Central, los presidentes provinciales, municipales y de circunscripciones, y unos 2.100 presidentes intermedios. En esas condiciones se ha llevado a ratificar lo aprobado a ese escenario. Pero ese escenario reproduce también lo que ocurre en el Comité Central, porque son la casta dirigencial del PLD, que dicho sea de paso, no se renueva desde el 2001, porque esos presidentes intermedios se beneficiaron de aquella propuesta de reelección de las autoridades y ellos se levantaron en la plenaria del 8º Congreso y dijeron, bueno, si se reelige todo el Comité Central y el Comité Político, nosotros también nos reelegimos. De manera que esas no son las bases. Melanio. Ahí está una de las razones por las que no votamos por esa propuesta. Melanio, ¿qué es lo que se va a ratificar en ese pleno de dirigentes o Congreso? Muy buena pregunta. ¿Qué es lo que se va a ratificar? Muy buena pregunta. Y ahí va la segunda parte. La primera parte, no votamos porque no se respetó el debido proceso, porque no se está llevando una propuesta del Comité Central, no importa los votos que haya alcanzado, debió llevarse a quienes tienen el legítimo derecho de desprenderse de la autoridad de decidir, que son los miembros del partido. ¿Son 2.7 millones? No. ¿Es 1 millón, como dice el acta del 30 de agosto? No.
siempre en el partido han votado entre 400 y 500 mil PLDistas en sus procesos internos. Esa es la verdadera base del partido, no los 2.200 delegados. Eso es democracia delegada. En el PLD nunca. Eso se incorpora en el estatuto como una formalidad para proclamar los candidatos, no para elegir autoridades. Entonces, ¿qué es lo que está en debate? Y si me ayudan y me pueden frisar esta lámina, la gente lo podrá entender más claramente, Toribio, porque lo que se discutía ahí ese día era la posibilidad de que los miembros del PLD, ellos se quiten la autoridad de escoger sus candidatos y la traspasen a no afiliados del partido. Y yo digo, lo importante no es que la ley sea superior al estatuto, porque la ley no es un designio divino. La ley la hacen los hombres. Y esa ley fue hecha porque un sector se empecinó en que se aprobaran primarias abiertas. Por consiguiente, lo que está en debate es lo siguiente, es el alineamiento entre la Constitución de la República y su artículo 216, que habla de democracia interna, la ley que recoge ese precepto de la Constitución en el artículo 26. Si ustedes se fijan bien, el artículo 26 señala que los estatutos de los partidos, que son su carta fundamental, se redactan conforme a la Constitución, las leyes y la propia dinámica interna del partido. Y resulta que el estatuto del partido, en el número 43 a la derecha, consigna claramente cómo se escogen nuestros candidatos a los puestos de elección popular. De manera que sin tú ¿Cómo se escogían? No, todavía porque está vigente. Sí. Lo que ellos han mandado a ratificar es la adecuación del estatuto a una ley que, sin embargo, si tú tomas entonces más abajo el alineamiento defectuoso, es tomar el artículo 216 de la Constitución, el artículo 45 de la ley y el 43 de los estatutos del PLD. Ahí hay incongruencias. Porque ¿qué es lo que dice el artículo 45? Que dicho sea de paso, está impugnado mediante recurso del bloque opositor ante el Tribunal Constitucional. Y yo me pregunto, ¿y si hay un fallo favorable a esos recursos? ¿Cómo queda la imagen de nuestros principales activos? No solamente del partido, sino de la sociedad, de Danilo Medina y de Leonel Fernández, no queda. Pero en el PLD, además de Melanio Paredes, ¿habrá alguien que esté dudando de que lo que se decidió ayer se va a aprobar? Es decir, se decidió que el método que se va a usar son las primarias abiertas. Como los estatutos hablan de padrón cerrado, pues el partido tiene que adecuarse a lo que dice la ley. Tiene que modificar sus estatutos, en esa parte por lo menos. ¿Alguien duda en el PLD que eso va a ser así? ¿Están de acuerdo Danilo Medina y Leonel Fernández? Después de ese primer impacto recibido con regocijo, sobre todo por ese escenario, un escenario adocenado, y quizá una buena parte de la militancia del partido, hoy comienzan a bajar las aguas. Y hoy nos damos cuenta que esa anhelada unidad no es ni duradera ni efectiva. Esta es la segunda versión del pacto de Juan Dolio. Y yo le pregunto a ustedes, ¿cuántos de los puntos del pacto del 28 de mayo del 2015, el llamado pacto de Juan Dolio, se cumplieron? Solo el que tenía que ver con la reelección del presidente Medina y la reelección de nuestros legisladores. Por consiguiente, la situación de conflictividad ante la puja del poder se mantiene. Y nosotros que anhelamos una unidad, pero una unidad verdadera, asentada en lo institucional, que no sea solo actuación, que no sea cosmética. Por eso preferimos salvar el discurso. Y en esto no se trata de si votaron 5 o votaron 10. Es un problema de derechos que al fin y al cabo va a trascender. Señores, nuestros dirigentes tienen que entender que el mundo cambió y que hoy el valor de la transparencia es un valor universal. Y por eso estamos viendo los fenómenos que se producen en Brasil, en Filipinas, en donde la aventura ha suplantado a la partidocracia tradicional, porque seguimos repitiendo los mismos errores. Permíteme, Melanio, según la declaración del presidente del partido, ahora las primarias abiertas no son inconstitucionales. Pero hay recursos
frente al Tribunal Constitucional contra las primarias, incluyendo una sentencia de la Suprema Corte en función del tribunal. ¿Qué puede pasar si prosperan alguno de esos? ¿O lo van a retirar? Incluso ya hay varios recursos de eso que tienen fecha para la próxima semana en el Tribunal Constitucional. Y es muy probable que antes del plazo que da la Junta del 5 de diciembre para decidir qué tipo de primarias, pueda haber una sanción respecto a ello. ¿Y entonces? Yo me pregunto, en esa situación, ¿cómo quedan nuestros líderes ante la sociedad? Por eso digo que no solamente un problema de forma, de actuación, es un problema de fondo, es un problema de derechos. Y deben saber lo que hablan a través de terceros. El problema no es de disciplina, la disciplina es solo en el poder omnímono. En democracia se habla de derechos y a la larga eso tiene que manifestarse. Nosotros, en nuestro caso, la corriente institucionalista, que mantuvimos la coherencia, porque la coherencia es una de las virtudes más importantes del político. Tenemos una audiencia para conocer el fondo de nuestros recursos que elevamos en el Tribunal Superior Electoral. Y diosidencia, esa audiencia será el día 6 de noviembre, el día de la Constitución. Para nosotros es una primavera. Allí, los mismos que mandaron la decisión de primarias abiertas desdiciéndose de todo su discurso, tendrán que ir a examinar si la plenaria o asamblea de delegados es la facultada para decidir. No. Si 400.000 PLDistas tienen un derecho de ciudadanía como el de elegir y ser elegible, hay que plantearle a ellos que decidan enajenarse, renunciar a ese derecho. Ni los 34 del comité político, ni los 607 del comité central, ni los 2.800, que es una estructura también que se debate entre el privilegio y el poder del decreto, pueden decidir por la militancia. Melanio, todo esto, todo este lío, todo este rebuto, esta polémica, todas estas discusiones, tienen como punto central la lucha por las nominaciones a cargos electivos dentro del Partido de la Liberación Dominicana con mira a las elecciones del 2020. Por eso va a seguir, tal como usted ha dicho, nadie duda de que va a seguir las pugnas y los debates, porque hasta que no se elijan esos candidatos y esas candidatas, va a haber problemas. ¿Quién va a ser el próximo candidato presidencial del PLD? De manera ilusa, muchos seguidores del presidente Fernández entendieron que quedó sellada su candidatura el sábado pasado. Lo que estudiamos, lo que conocemos internamente al partido, sabemos que si bien yo no puedo decir hoy que el proyecto reeleccionista es una decisión que esté buscando el presidente Danilo Medina, yo creo que no. De lo que yo estoy seguro es que ese sector mantiene una posición cerrada de que el presidente Fernández vuelva a ser presidente de la República. Y por eso he sostenido que ese choque de trenes que artísticamente fue pospuesto. Ya hay muchos que aspiran de la misma corriente de Danilo. Y yo digo incluso, Adalberto, cuando nuestros legisladores, senadores, diputados y alcaldes, muchos de ellos presentes en esa reunión del sábado pasado, despierten y entiendan que cualquier pelafustán con dinero puede competir en unas primarias abiertas, porque de lo que se trata es de acarrear votos, ya no se trata de valores. Ellos tienen mucho dinero, Melanio. Pero puede cualquiera. Esos senadores y esos diputados, ¿le ha ido bien, Melanio? No creo que y haya ido también. Porque primero, mira el caso de San Juan de la Maguana. Son usufructuarios de un privilegio que le permitió reelegirse sin ser votado por la base. Ahí hay un problema. Sí. Y hay muchos compañeros en la base del partido que aspiraban a ser legisladores. En segundo lugar, podrán tener dinero, pero no tendrán más dinero que otra gente que se manejan a la sombra de los negocios y del mundo o el submundo de lo ilícito. Y entonces tendrán que competir también con esos actores. Con esos otros actores. Se nos terminó el tiempo
ha sido Melanio Paredes. Muchísimas gracias por habernos acompañado en el día de hoy. Y gracias a ustedes, amigas y amigos televidentes, por su sintonía. Les invitamos a que mañana nos juntemos aquí de nuevo en otra entrega de su telediario 1+1. Mañana tendremos como invitado principal a la entrevista en primer plano al presidente de la Comisión Bicameral que discute el proyecto de presupuesto del año 2019, Dionis Sánchez. Así que les invitamos a que nos acompañen.